Señores, viene un documental próximamente basado en la vida de Christopher Reeve. Superman. Película que se estrena en el 1978, que impacta en nuestras vidas y que pasa a ser figura de ¿qué cosa? De heroísmo, de fuerza, de destreza, de esplendidez en todos los órdenes. Posteriormente, entonces, un accidente que cambia radicalmente la vida de esta persona. Y de eso y sus implicaciones psicológicas venimos ahora en breve aquí en Psicovisión. Señores, poder plenipotenciario a nivel de todo lo puedo, básicamente la instantaneidad, la capacidad de remorcar cualquier cosa, identificarse con las necesidades de los abatidos. Superman, después del accidente, ¿qué pasa con Christopher Reeve? Wow, realmente, Hanoi, tú tocas parte sensible de mi vida porque esa época de Superman era la época en que nosotras, las muchachas, estábamos viendo a los hombres y decían, ay, yo quiero un Superman. Y realmente, porque él representaba poder, belleza, fuerza. Ahora, este accidente que Christopher Reeve tiene en el 95, que le quita ese símbolo de lo invulnerable, convirtiéndolo en un ser precisamente vulnerable, dependiente y paralítico. Realmente eso nos habla de una transformación total, de un replantearse su propia identidad. ¿Por qué? Le cambian todos los ejes de su vida. Parte de ese documental, de esos avances que dan, él dice, no le podré hacer el amor a Dana. O sea, él, su hombría. Jugar con sus hijos. Jugar con sus hijos, hacer deportes, llevar esa vida de aventura y activa que siempre llevaba. Ahora bien, ese replantearse la vida, ¿de dónde lo saca? Y eso es una lección maravillosa que la vida de este maravilloso hombre nos deja. Cómo el apoyo de la familia, el apoyo de los hijos, esa responsabilidad que el hombre sabe que tiene hacia unos hijos, le pueden ayudar a buscar nuevos propósitos, ahora, a replantearse esa identidad perdida y que hay que reconstruir. Luego va a ser interesante saber por qué pasa así con unos y con otros no. Y qué tiempo tarda una persona en hacer un tránsito, porque esa no fue su primera actitud ante el impacto de esa nueva realidad. No. Señores, ¿recuerda? Estamos hablando de tetrapléjico, estamos hablando de solamente poder mirar, hablar. No, sí. Estamos hablando de enfrentar una depresión también. Miren, realmente esta historia de Christopher Reeve nos lleva hasta el punto de pensar hasta dónde una situación traumática puede llevar a la persona. Claro. Aquí los dominicanos tenemos una frase que dice, si no te lleva por amor, te lleva por dolor. Y eso es una forma coloquial de expresar lo que la teoría del crecimiento postraumático expresa. Sencillamente es que una persona que tras una situación traumática adversa encuentra una forma positiva de cómo llevar su dolor, su angustia y su sufrimiento. No sé si esa frase le cae al punto a Christopher. Lo que sí es que esto que le pasó es una situación muy, muy seria. O sea, él se vio inmerso en la oscuridad más oscura que un ser humano puede encontrar. Un hombre que era deportista, disfrutaba las actividades físicas
y de repente encontrarse en una situación donde del cuello para abajo no puede moverse y donde toda su vida va a tener que usar un respirador mecánico para poder vivir. Pero no solamente eso. Y ese dolor crónico que padeció, y ese dolor emocional y psicológico que tuvo de un cambio de vida tan repentino, llegó un momento donde él pensó que la eutanasia era su única solución. Ante el hecho de la percepción de pena. Percepción de pena, es decir, el cómo te veía la gente antes, desde el punto de vista plenipotenciario, y ahora verte con pena. Wow, mira, eso es duro, Salvador. Bueno, de verdad que solamente un héroe, porque él le hace honor al nombre del apodo, del hombre de acero, Christopher Reeve. Y con esto de enfrentar la adversidad tras este trágico incidente en que él queda parapléjico, no fue la primera vez que él lo demostró, ¿verdad? Tampoco fue la primera vez que él se identificó con la buena causa, porque a partir de este incidente, tanto Christopher Reeve como Dana, su esposa, crearon una fundación para ayudar a las personas con parálisis. Es decir, una fundación que mantiene actualizado todas las investigaciones relacionadas con las personas que de alguna forma u otra, ya sea por un accidente como este o de otra índole, quedan parapléjicos. Ahora bien, ¿cuándo inicia esta identificación de Christopher Reeve por la buena causa? No fue después del incidente. Recordamos en 1987, cuando en Chile estaban siendo víctimas del régimen de Augusto Pinochet y que habían 77 artistas allá en riesgo. Él se presentó a Chile, aún advirtiendo de los riesgos para su propia integridad que implica presentarse a Chile bajo el dominio de Pinochet. Sin embargo, él fue allá y se pronunció contra el régimen y le dio su apoyo. Entonces, hay una frase muy poderosa de Christopher Reeve, de este gran héroe, que dice que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Es decir, claro, su esposa fue un apoyo en su vida, porque en un momento decisivo ella se mantuvo a su lado y lo ayudó a salir a flote y juntos salieron a camino, porque estamos hablando de que esta adversidad no solo implica una adversidad para Christopher Reeve, sino para la esposa que le acompaña en el trayecto de su vida. Y también porque toda para la vida sus cambia. hijos. Y también para sus hijos. Y creo que lo que acabas de decir, Salvador, vale connotar que el apoyo externo es muy valioso para las personas que están viviendo situaciones de esta índole. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Robin Williams y cómo se presenta, que fue un gran apoyo para él. Lamentablemente, vemos un contraste al final en donde quien le daba ese apoyo, ese hálito, se argumenta que se suicidó posteriormente. Entonces, vemos un contraste interesante aquí y la forma en que el mismo fuego que derrite la cera endurece el barro. Y la perspectiva personal en cuanto a la psicología como tal es la que define a veces cómo tú agotas los procesos. Señores, estoy más que segura que nosotros los seres humanos todos tenemos un propósito en la vida. Y cuando yo pienso en el personaje de Superman, cuando era una representación de masculinidad, era una representación de aquel que salvaba no solamente a una sociedad, sino al mundo entero, y nos ponía a pensar y a idealizar al personaje de Superman. Ahora, pensar en Christopher Reeve
es importante. ¿Por qué? Porque ver las capacidades que desarrolló de resiliencia, de afrontamiento, de esa situación que tuvo que enfrentar. Porque, señores, ser todo un personaje, ser un héroe, ser un ídolo y verse tetrapléjico, parapléjico, dependientes de otro, te hace sentir o manejar sentimiento de inutilidad y pensar que a pesar de todos esos procesos, incluyendo la conmiseración, la pena que él pudo sentir por sí mismo, el ver eso que él hizo luego, incluso de su muerte, ese legado que no solamente le dejó a su familia, a sus hijos, sino a una sociedad que hasta hoy funciona, es importante mencionar. Ahora, el ver el apoyo de esa mujer cuando en un momento él estaba consciente y le dice a su esposa que cómo le percibía, le veía, y ella le decía, simplemente eres tú y te sigo amando. O sea, por eso es tan importante, señores, a la hora de usted buscar pareja y decidir unir su vida con una persona, es importante usted pensar, porque es muy bueno estar contigo en las buenas, pero en las malas no cualquiera está. Entonces, esta anécdota de este personaje icónico, Christopher Reeve, en la persona de Superman, nos hace recordar y pensar en que la vida, señores, nos puede cambiar en un momento y nos hace entonces reflexionar y entender, aprender a valorar las cosas que tenemos, porque precisamente pudiera cambiar de un momento a otro. Lo cierto es que habría que preguntarse, ¿cuándo Superman fue más inspirador o Christopher Reeve fue más inspirador? ¿Siendo el personaje de Superman o el personaje real él mismo haciendo lo que hizo a nivel de su activismo en pro, ¿verdad?, pues de las mira, personas también afligidas? Superman, lo que lo caracterizaba era esa capa roja. A Christopher Reeve lo que lo caracterizó fue su silla de ruedas. Y realmente el hombre de acero dejó de ser de acero para convertirse en titanio, que es más fuerte que el acero, porque él basó esa fuerza, esa vitalidad, no en lo físico, no en su musculatura, sino en lo que él podía hacer por las demás personas. Él trabajó intensamente para que las investigaciones de la médula espinal y de la célula madre pudieran ayudar a personas que tenían parálisis igual que él. Y como decía Salvador ahorita, él no fue a raíz de su accidente. Él desde antes trabajaba para ese tipo de persona con discapacidad. E ironía de la vida, que se convirtió en una de las personas con la que él estaba empatizando. O sea, al final de su vida terminó con una discapacidad, pero eso no lo detuvo, eso le dio más fuerza. Otra cosa que le dio fuerza fueron sus amistades. Tú decías, Hanoi, de Robbie Williams. Él fue un amigo de mucho tiempo, ellos se conocían desde mucho antes, y él lo que hizo fue implementar lo que la psicología llama la teoría de la risa, del humor y de la resiliencia. Él lo que hacía era que le aportaba como esa chispa de alegría, porque Robin Williams era un comediante. ¿Tú supiste lo que hizo cuando se le apareció en el hospital por primera vez, verdad? Eso aparece en el libro Still Me. Y él lo narra y él dice, mi primera sonrisa después de mi accidente fue cuando llega mi amigo, dice que yo vengo a hacerle, vestido de médico. Ruso. Ajá, de un médico ruso. Yo vengo a hacerle un examen rectal. Y entonces esa fue su primera sonrisa. Y cuando le enseñó ese dedo así, ese hombrito, ¿cómo? Él no sacó el dedo, Hanoi. Él no sacó el dedo. O Robin Williams, claro que le sacó un palo, le sacó. Entonces, señores, una cosa que es otra paradoja de la vida es que Robin Williams luchaba con sus propios demonios, con sus adicciones y con su depresión, pero sin embargo fue un pilar emocional para que Christopher Reeve
pudiera salir de esa depresión. Lo cierto es que próximamente tendremos un documental sobre la vida de este gran hombre que ya dijimos, su activismo y su deseo de ayudar no fueron posterior al accidente. Ya de por sí, él había pagado dinero para que le permitieran los permisos de andar con su traje visitando los hospitales a niños enfermos y vulnerables. Es decir, que él tenía esa inclinación y obviamente eso es más fácil, ¿verdad? Si tú puedes moverte, si tú puedes llegar. Sin embargo, el quedar totalmente paralítico no le fue impedimento a seguir con esa misma actitud. Entonces, la conclusión en esto, señores, es que, bueno, el recurso de la eutanasia para muchos que no se sienten satisfechos con su vida, eso es, ¿verdad? En algunos países el respeto a un derecho, pero siempre nos vamos a fundamentar en la actitud. Con la actitud usted cambia más que con todas las otras posibilidades a sus manos. Así que él es una demostración de eso y creemos que es un ejemplo inspirador y vamos a invitar a que la gente vea este documental que va a salir. Un abrazo. Así que ya ustedes saben, Superman, la historia de Christopher Reeve. Eso es lo que viene.